World Congress Colombia 2022. Tenemos a continuación el doctor Diego Ocampo Romero. Él es médico especialista en medicina familiar, diabetología y farmacoeconomía. El doctor nos va a ilustrar con su conferencia magistral Analgesia multimodal en cuidado primario. El doctor es de Colombia. Bienvenido, mi querido doctor. Buenos días. Cuando comienza uno a entrar en el tema de manejar el dolor en los pacientes, se ve enfrentado a muchísimas realidades. Y dentro de esas realidades, una que personalmente durante toda, digamos que mi consulta, mi experiencia, me ha impactado muchísimo, es que poderle solucionar el dolor a un paciente toma tiempo. Y uno quisiera muchas veces que no. Llegan los pacientes o ve uno pacientes hospitalizados con un nivel de dolor muy alto, muy elevado, en donde independientemente de su enfermedad o de la patología de base, lo que quiere el paciente en ese momento es estar sin dolor, con la difícil respuesta, en la mayoría de los casos, cuando no usa medicamentos, uno de último escalón como opioides fuertes, hay que tomar el medicamento y esperar que el medicamento comience a actuar. Uno de los roles en los que yo más me desenvuelvo es en los pacientes con alteraciones metabólicas, pacientes con prediabetes, síndrome metabólico, diabetes. Y la principal complicación de ellos es la neuropatía diabética, en donde se alteran unas fibras nerviosas, principalmente distales, normalmente de envío de señales rápidas con unas sensaciones muy difíciles de manejar, principalmente de dolor quemante, de dolor urente. Y los pacientes refieren mucha sensación de malestar, independiente de si su enfermedad de base está controlada o no, y les genera incomodidad para su diario vivir, para su relación de familia, para su relación con los amigos de trabajo, inclusive para hacer deporte, y poder manejar esa sintomatología no es tan fácil, y eso muchas veces va generando un tipo de frustración en cuanto a la no solución de ese problema, ¿sí? Porque cuando todos nos enfrentamos en consulta y estamos viendo alguna enfermedad puede ser infecciosa, uno inicia un tratamiento antibiótico, ¿sí? Si es bacteriana, ya sabe que más o menos a las 72 horas surte su efecto y va a llegar a un buen final. Si es una enfermedad crónica no transmisible, hay unas herramientas farmacológicas que uno usa para llevar al paciente a un control o al término que se usa ahora, que es un éxito terapéutico. Pero resulta que en dolor no es tan fácil. Hasta hace ya algún tiempo, y ustedes muy bien lo saben, surge el término de analgesia o manejo multimodal del dolor. Y lo que se busca es poder que el paciente, de una forma rápida, controle ese dolor. Y es básicamente de lo que yo les quiero hablar el día de hoy. Cuando nosotros entramos en consulta o cuando vemos un paciente hospitalizado, lo que el paciente espera es, no sé si alcanzan a ver bien los colores, pero hay dos personas, una de chaqueta azul y una de chaqueta roja. El paciente es el que está de chaqueta azul, el médico es el que está de chaqueta roja, y eso es lo que espera el paciente. Yo vengo con una necesidad puntual, por favor ayúdeme a superar eso que yo estoy viviendo, y descargan toda esa necesidad, en donde muchas veces uno se queda corto para poder solucionar ese tipo de esperanza, de alivio que está esperando nuestro paciente. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos todos en consulta es: ¿el régimen analgésico ideal existe? O sea, ¿cuál es la combinación de medicamentos que yo puedo usar en la mayoría de mis pacientes con la intención de que sea el ideal y que en todos funcione de la misma forma? Pero como lo vemos ahí en la diapositiva y todos lo sabemos porque lo hemos vivido, pues no existe. ¿Por qué? Porque necesitamos básicamente que ese régimen o que ese esquema que le vamos a suministrar a nuestro paciente cumpla las características, y es rápido inicio de acción, que tenga un buen perfil costo-eficacia, que ojalá tenga los mínimos efectos colaterales posibles a corto y a largo plazo, que no interactúe de una forma en pro o en contra con los otros medicamentos que está tomando el paciente, ¿sí? Y que sea de fácil administración.
Si uno pudiera en algún momento poder tener un medicamento que cumpliera todas esas características, sería el medicamento ideal para la mayoría de los pacientes que están cursando con algún tipo de dolor, pero todos sabemos que no existe, o por lo menos en este momento no existe. De esta forma, entonces, y sabiendo que no existe un régimen ideal, tenemos que comenzar a hablar de la sinergia medicamentosa o de la sinergia farmacológica. Y la sinergia farmacológica es una herramienta terapéutica que todos tenemos a disposición y que deberíamos comenzar a usarla con nuestros pacientes para aliviar el dolor, primero de una forma rápida y segundo de una forma sostenida o mantenida en el tiempo, que es lo que realmente esperan nuestros pacientes. Y miren, la sinergia farmacológica tiene un principio básico, ¿sí? Y es básicamente que se pueda justificar la combinación de esos medicamentos, ¿sí?, para lograr un efecto terapéutico deseado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo medicamentos de varios grupos farmacológicos y puedo unirlos entre sí, no solamente con la intención de que cada uno de ellos dos genere su efecto, sino que combinados generen un efecto mayor, sería lo que yo estaría buscando en primera instancia con mis pacientes. Y entonces entramos a ver la definición de la sinergia farmacológica. Y si me siguen ahí en la diapositiva, la sinergia farmacológica entonces es la acción conjunta de distintos medicamentos de tal forma que el efecto de ellos es mayor cuando se suman que cuando están por separado. ¿Qué quiere decir? Yo puedo usar, por ejemplo, un AINES, ¿sí?, un COX-2, y adicionarlo a otro medicamento con la intención de que entre los dos se potencie la acción. Hay casos en los que yo puedo o podría llegar a usar dos AINES y hay casos en los que uno pudiera llegar a usar, un ejemplo, diclofenaco asociado a naproxeno. ¿Sí? Ya sabemos que el diclofenaco es un AINES que actúa de una forma muy eficaz para dolores principalmente articulares y el naproxeno tiene un efecto más en tejido blando. Aunque tienen la misma vía, pero tienen unos perfiles que le dan, digamos, que esa acción. Yo podría en algunos casos usar los dos, pero entre esos dos medicamentos no habría sinergia porque hacen parte del mismo grupo terapéutico. Cada uno ejerce su efecto, pero entre los dos no me generan más alivio. La sinergia farmacológica habla de eso, de cuáles son los medicamentos que yo podría llegar a usar para que en combinación me generen un efecto mayor que los dos por separado. Hay dos tipos de sinergia farmacológica. Hay una que se llama sinergia aditiva y hay otra que se llama sinergia de potenciación. La sinergia aditiva es la de la que yo les estaba hablando en este momento. Cuando yo tengo dos fármacos, un fármaco A, un medicamento A y un medicamento B, ¿sí?, y el efecto de A y B sigue siendo el mismo como si estuvieran separados. ¿Sí? Entonces digamos que hay una sinergia porque yo estoy unificando, estoy uniendo dos medicamentos, pero no hay un efecto terapéutico más allá del efecto de esos dos medicamentos. El otro tipo de sinergia farmacológica, que es la que buscamos todos cuando tenemos pacientes con un nivel elevado de dolor, es la sinergia de potenciación. Y la sinergia de potenciación hace referencia a la unión de dos medicamentos en donde el efecto de cada uno de los dos o el efecto de los dos es mayor estando en combinación que estando por separado. Un medicamento, un ejemplo que todos conocemos muy bien son los derivados del paracetamol, ¿sí?, en la mayoría de los países acetaminofén, más tramadol, más codeína, ¿sí?, porque tienen un efecto, se potencian. ¿De dónde viene la potencia o la sinergia de esa combinación en la que les estoy dando el ejemplo? Y viene básicamente de los derivados del paracetamol inhiben la COX-3, ¿sí? Todos conocemos muy bien COX-1, COX-2, desde hace algún tiempo se viene hablando de COX-3, que está más en el sistema nervioso central, pero la COX-3 es inhibida por el paracetamol o por los derivados del paracetamol, y el otro medicamento, que es el opioide débil, que puede ser el tramadol o codeína, pues surte su efecto también al sistema nervioso central y se baja el umbral del dolor. Ahí habría una sinergia farmacológica de potenciación, es solamente un ejemplo sencillo, pero eso es lo que buscamos, que entre los dos medicamentos se potencie la acción de los dos y se pueda lograr un efecto analgésico mayor que usando los dos medicamentos por separado. Les hablaba al principio que a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en consulta y recibía a los pacientes y me decían: es que yo quiero que este dolor se me quite ya. O sea, yo quisiera tomar mi medicamento o que me aplicaran el medicamento y quedar ya sin dolor.
porque es que el tiempo de acción es bien importante para los pacientes. Para los pacientes, o en el momento en el que inclusive uno mismo está con dolor, uno quisiera que el dolor cesara automáticamente en el mismo momento en el que se toma el medicamento, pero todos sabemos que no funciona así. La sinergia farmacológica de potenciación nos ayuda a poder lograr ese efecto. Pero no es lo mismo manejar un tipo de dolor en un paciente, valga la redundancia, que en otro paciente. Todos los pacientes, todas las personas tenemos un umbral del dolor diferente. Todas las personas respondemos al dolor de una forma diferente y respondemos de una forma diferente también al tratamiento farmacológico. Hace algún tiempo se viene hablando de la farmacogenómica, ¿sí? Todos tenemos una información genética y esa información genética también genera un tipo de respuesta específico con cada uno de los medicamentos. Y un ejemplo muy claro es la codeína y la hidrocodona en población latinoamericana. 30 segundos para darles un ejemplo o aclararles ese ejemplo. Resulta que uno de los medicamentos que más se usa para este tipo de potenciación, asociado al ejemplo que les venía dando, es la codeína más el acetaminofén. Sí, es un medicamento, digamos que seguro, no tiene tantos efectos adversos, tiene muy buena respuesta analgésica, pero se comenzó a ver en población latinoamericana que las dosis se debían ir incrementando de una forma muy rápida versus otras cohortes poblacionales como en Estados Unidos y en Europa. Comenzaron a hacer un estudio de farmacogenómica y se dieron cuenta que todos sabemos que para que la codeína surta su efecto tiene que hacer un metabolismo hepático y convertirse en morfina, ¿cierto? Entonces entra la codeína, hace metabolismo hepático y se convierte en morfina. Pero se necesita una enzima. El 15% de la población latinoamericana no tiene esa enzima. Entonces, si nosotros le damos el medicamento a una persona que sin saber no tiene la enzima, la codeína no le va a generar el efecto. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle la dosis sin efecto, le vamos a seguir aumentando la dosis donde ya vamos a tener efectos colaterales y lo vamos a escalar a otra terapia, no porque el paciente no hubiera tenido una respuesta a esa primera intervención, sino porque no tenía la enzima necesaria para activar el medicamento. Y hacia allá es que va encaminada también la farmacogenómica, que es otro tema que hay que tener en cuenta en la respuesta del dolor. Por eso es que es muy difícil manejar el dolor, más difícil que inclusive la mayoría de las patologías. No es tan fácil porque depende de muchas variables, depende del umbral del dolor de cada una de las personas, depende de la respuesta a cada uno de los medicamentos, depende también de la adherencia a los medicamentos y del apego terapéutico. Les voy a mostrar, creo que, ya, me quedó saltada la diapositiva. Ya me devuelvo, y surge entonces una propuesta desde la OMS para manejar la escalera terapéutica para el manejo del dolor, ¿cierto? Entonces habla de un escalón 1, un escalón 2, un escalón 3, y vemos los ejemplos ahí en la diapositiva. Entonces vemos que en el escalón 1 está el dolor leve o moderado, en el escalón 2 está el moderado intenso, y en el 3 el intenso o el muy intenso. Y hay una serie de medicamentos que se deben usar para poder lograr la respuesta terapéutica, que es la disminución del dolor. Resulta que en algún momento varias agremiaciones científicas no estuvieron de acuerdo después de haber comenzado a trabajar con esta escalera y decían, hay pacientes que no deberían entrar por el escalón 1, sino que deberían entrar directamente al escalón 2, porque la recomendación inicial era primer escalón, como cuando uno va solo en la escalera, primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. Entonces surge después otro término que era el ascensor analgésico, en donde yo defino si el paciente puede llegar o debería entrar al escalón 1 o debería estar directamente de entrada en el escalón 3 o en el piso 3. Entonces se hablaba de escalera, después se usó el término de ascensor analgésico del dolor, pero en la práctica muchas veces no teníamos la respuesta que estábamos esperando, utilizando inclusive estas recomendaciones de la mayoría de las asociaciones científicas en todo el mundo. Ahora sí me devuelvo a la otra que les iba a mostrar. Surge entonces una controversia entre escalera versus ascensor. ¿Cuál usa uno? ¿Cuál debería usar? Dependiendo del paciente, dependiendo del esquema, dependiendo de la enfermedad. Y surge entonces otra forma, otra sugerencia de poder intervenir el dolor, que es en función del mecanismo del dolor.
Y cuando hablamos de en función del mecanismo del dolor, tenemos que dividir el dolor no solamente en agudo y crónico, fuerte, moderado y leve, sino en la base que genera esa sintomatología. En este caso, nociceptivo, neuropático, inflamatorio funcional y el mixto. Nociceptivo podemos decir que es todo lo asociado a estructuras, huesos, articulaciones, músculos, tendones, tejidos blandos. El neuropático es todo el dolor asociado a raíces nerviosas, ¿sí? El inflamatorio, pues que está asociado a un trauma, y el funcional, que muchas veces puede hacer parte de los dos. Dentro de esta clasificación, estos dos son los más grandes. Tenemos el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Digamos que esta línea entonces nos dice que independiente del nivel de dolor, si es leve, moderado o fuerte, tenemos que tener en cuenta la característica del dolor y la característica principalmente en cuanto a la función que lo produce, si es un dolor nociceptivo o si es un dolor neuropático, para poder generar la intervención de esa forma. Y entonces, cuando nosotros nos enfocamos en qué es lo que produce el dolor o por qué se produce el dolor, sabemos que después de que se dispara el impulso, ¿cierto? Y que llega a la raíz nerviosa y que pasa al sistema nervioso central, hay varias vías que lo disparan, no es solamente una, no hay una vía que me llega desde el sitio donde se produce la alteración a la señal hasta el sistema nervioso central y se da la respuesta, porque pudiera uno bloquear esa vía, y si bloquea uno la vía, pues no habría dolor, pero resulta que hay muchísimas vías y es lo que hace más complejo el manejo, la intervención del dolor. Esa vía de información del dolor es lo que hace que cuando uno intenta manejar el dolor con un solo medicamento, la respuesta sea pobre. Porque yo puedo bloquear una de las vías, de las 3 o 4 vías que hay, bueno, 2 grandes, de las vías que hay, yo puedo bloquear una sola, pero toda la información se me va a ir por la otra vía. Entonces no voy a generar el efecto analgésico que yo deseo. La idea sería poder cortar las vías para evitar que el impulso llegue o que el impulso o que la señal no se devuelva y el paciente no sienta dolor. En este momento, cuando les comienzo a hablar de las vías en donde se produce el impulso, ¿cierto? O el estímulo y llega al sistema nervioso central, yo tendría que cortar el impulso de la señal para que no se produzca el dolor. Y como hay varias vías, desde ahí es de donde viene y comenzamos a manejar el término de analgesia multimodal, en donde yo con las herramientas terapéuticas que tengo que mirar, dependiendo del dolor, si es neuropático o nociceptivo, cuáles son las vías que yo tengo que cortar o parar para enlentecer el impulso o evitar la respuesta y que el dolor disminuya o el paciente evite tener o se pierda sensación de dolor. Y es esta gráfica que les traigo a continuación. Es una gráfica grande que todos sabemos, pero la idea es ¿cuál? La idea es que veamos, dependiendo de los grupos terapéuticos, en dónde pueden llegar a actuar. Y entonces aquí se produce la lesión, se produce la señal, se inicia la señal y yo acá puedo usar un grupo de medicamentos, ¿cierto? Pero si estos medicamentos no me actúan, obviamente la señal de dolor va a ir dirigida hacia la raíz nerviosa y después hacia el sistema nervioso central, pero en este trayecto yo hay otros medicamentos que puedo usar también. Ya después de que la señal llega a la raíz nerviosa, ¿cierto? Hay otros medicamentos que puedo usar para intentar cortar esa señal, pero si definitivamente ninguno de estos pasos ha funcionado y el estímulo ya me va a llegar al sistema nervioso central, al cerebro para emitir la respuesta, hay otros medicamentos que yo puedo usar para disminuir y para cortar ese dolor. Y la analgesia multimodal surge de acá. ¿Yo qué medicamentos, por ejemplo, de estos pudiera llegar a combinar con alguno de estos otros para evitar la señal? Dependiendo del dolor, si es un dolor nociceptivo o si es un dolor neuropático. El empleo entonces, o la combinación de 2 medicamentos o inclusive más, tiene 2 aspectos a tener en cuenta. Los medicamentos en monoterapia no siempre proporcionan un efecto satisfactorio, ya vimos por qué, ¿cierto? Y los medicamentos en monoterapia que proporcionan un alivio satisfactorio en ocasiones pueden llegar a causar eventos adversos dependiendo de la dosis. Cuando yo uso la analgesia multimodal no tengo que llegar a usar la dosis máxima de un solo medicamento, sino que antes de llegar a usar esa dosis máxima le adiciono el otro medicamento y esa es la propuesta que yo les traigo para mostrar.
Antes de entrar a las 2 o 3 diapositivas que me quedan, esta gráfica que les traigo es básicamente para darles un mensaje, y es que no nos podemos quedar con la imagen inicial del paciente y tenemos que ir más allá de lo que nos está diciendo el paciente. En este momento probablemente estamos viendo la imagen de un perro, de un gato y de un conejo. Probablemente es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero si vemos más allá en la imagen, que es lo que yo les quiero mostrar, miren lo que hay detrás de esas imágenes. Y no sé si en este momento lo alcanzan a ver. Es una familia, es la mamá, el papá, el hijo, una pareja y otra pareja. Y es una imagen que resulta linda, bonita, son 2 imágenes realmente, pero cuando ve uno cómo está diseñada la imagen, cuando entra hasta allá, hasta la imagen, y esa es la idea. La idea con nuestros pacientes es llegar más allá de me está doliendo la pierna, poder definir de esta estrategia que yo les voy a proponer ahora de manejar, cómo podemos ayudar al paciente viendo más allá del dolor que está refiriendo el paciente. Y esto es un patient flow para el manejo integral del dolor. Esto es básicamente una ruta, se las voy a comentar de una forma rápida porque quiero que nos enfoquemos en esta parte que está aquí en color, en verde. Y entonces esto es cuando llega un paciente a una institución. Entonces llega el paciente a la institución, estamos hablando de dolor crónico no oncológico, y lo que hace el médico que lo recibe, o lo que debería hacer, es básicamente, primero, definir si realmente el diagnóstico está confirmado o no, si es una lesión muscular o si es una lesión tendinosa, si es articular, confirmar el diagnóstico, definir si se requieren estudios paraclínicos adicionales para confirmar ese diagnóstico, definir adicionalmente si requiere apoyo de otras o de equipos terapéuticos adicionales como terapia física, psicología, nutrición, trabajo social, que muchas veces en algunos casos se da, hasta que el médico llega y define si el paciente necesita intervención analgésica o no. Ese es como el esquema general. Este modelo lo hemos implementado en varias instituciones para manejo de dolor acá en Colombia con muy buena respuesta, pero realmente en lo que quiero enfocarnos es en esta parte. Este verde que está acá, en donde dice iniciar y o evaluar intervención analgésica, es este que ustedes están viendo acá. Y este es un diagrama que tiene como base la mayoría de las guías de práctica clínica para el manejo del dolor. Y nos refiere entonces que hay 3 entradas. Entonces hay pacientes con dolor neuropático, pacientes con dolor nociceptivo o pacientes con dolor mixto, porque se puede dar de los dos, nociceptivo y neuropático. Y dependiendo de la evidencia científica y dependiendo del manejo multimodal del dolor, y teniendo en cuenta que hay que clasificar al paciente en algo que ustedes están viendo en casi todas las preguntas, que es el EBN, ¿sí? Que es la escala visual numérica. Y aquí es importante tomarnos 10 segundos para hablar de la escala visual numérica, que es una herramienta que todos debemos usar porque, a pesar de ser muy subjetiva, es la única forma en la que nosotros tenemos para calificar el dolor. No hay otra forma. Es la única forma en la que yo tengo para saber si el dolor ha disminuido o no. Si yo recibo un paciente con una BN en 6 y en mi cita de control está en 3, yo puedo decir que mejoró. Pero si por el contrario está en 9, quiere decir que empeoró. Pero yo no puedo quedarme sin clasificar o calificar el dolor porque yo no le puedo decir al paciente, ¿le está doliendo hoy? Sí. ¿Y en la cita de control le sigue doliendo? Sí. ¿Y en la tercera cita continúa con el dolor? Sí. Yo no sé si lo que yo estoy haciendo con el paciente está sirviendo o no. Entonces, la escala visual numérica o análoga, en el caso de que el paciente no entienda la numérica, la deberíamos usar. Entonces, teniendo en cuenta esa escala visual numérica y teniendo en cuenta la característica del dolor, surge la recomendación de cuáles son los medicamentos que se deberían usar. Un ejemplo, si nosotros tenemos un dolor mixto, neuropático y nociceptivo, con un paciente que tiene una escala visual numérica entre 1 y 4, la mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan que yo debería iniciar con un analgésico común más un neuromodulador. Y desde ahí comenzamos a hablar de analgesia multimodal. Si el paciente en la cita de control me sigue aumentando y pasa de una EBN de entre 1 y 4 a 5 a 7, yo le debería iniciar opioides de potencia moderada más un neuromodulador. Y así con cada una de las secuencias. Llega un momento en donde si el paciente no ha tenido respuesta, se debe solicitar asesoría, obviamente, para definir si el paciente
No tuvo respuesta porque el diagnóstico estaba equivocado o porque se necesita ya una terapia de intervención, ¿sí? Ya se necesita o un bloqueo o se necesita un procedimiento a nivel de raíces nerviosas o una bomba, o sea, ya se necesita llegar al último escalón, pues obviamente buscando disminuir el dolor del paciente. Y esto que ustedes ven acá es el A de la anterior diapositiva, es este inicio acá. O sea, después de toda la intervención, yo veo al paciente, le inicio el manejo dependiendo de su escala visual numérica, lo mando a control, el paciente debe volver a entrar. Y yo cada vez que veo al paciente me debo hacer la misma pregunta. Si es el diagnóstico, necesita un paraclínico adicional, cómo le ha ido con las terapias físicas si las necesita, cómo le ha ido con nutrición, disminuyó peso, no, necesita trabajo social, y siempre las mismas preguntas y vuelve y llega. Necesita apoyo, necesita manejo, y esta es la propuesta. Nosotros hemos implementado, como les decía, este programa en muchas instituciones con muy buena respuesta. ¿Por qué? Se ve el paciente de una forma ágil. Al utilizar la analgesia multimodal de acuerdo a las guías de práctica clínica, porque esto que ustedes están viendo acá es el resumen de 5 guías de práctica clínica, pues obviamente se hace más fácil la prescripción, se hace más fácil la toma de decisión, y eso es lo que se busca. Esa es la invitación en cuanto al manejo de analgesia multimodal en atención primaria, o sea, en puerta de entrada en los sistemas de salud. Cuando uno recibe al paciente, inicia su esquema terapéutico, teniendo en cuenta cualquiera, o usando esta herramienta o no, y el paciente se devuelve o en la cita de control le agradece a uno por la disminución del dolor, créanme que son las gracias más sinceras que uno puede recibir de un paciente, más allá de controlar una patología de base. El que le den a uno las gracias, o al médico, gracias por bajarme el dolor, son unas gracias sinceras, y eso es lo que uno realmente espera cuando trabaja en este campo, y mucho más en el manejo del dolor. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto. SYSDED,